Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos siga ayudando cada día. Porque esa es una realidad. Siempre necesitamos el favor, la misericordia, la ayuda de nuestro Dios para todo lo que podamos emprender. Ciertamente, viendo todo lo que acontece alrededor de nuestra sociedad, viendo cómo el mundo se conduce, viendo cómo incluso la iglesia del Señor se conduce en estos tiempos, sentía temor, porque hay algo que no solo porque el pastor me haya avisado estos días, sino que de un tiempo atrás también el Señor de alguna u otra forma habla, avisa, advierte, martilla el corazón, los pensamientos, y muchas veces nosotros nos hacemos los sordos, los desentendidos, o que las cosas no son de Dios, son de nuestro corazón muchas veces, nuestra mente. Y cuando recibía esta responsabilidad, llegaba a la casa después y en la noche decía, Señor, ¿por qué? Y ayer le decía a mi esposa, tengo miedo. Porque no muchas veces queda acomodar la palabra del Señor para que nadie se sienta ofendido. Pero no se puede. No se puede. Así que en el nombre de Jesús vamos a darle lectura a su palabra, que está en el libro de uno de los profetas menores, libro de Amós, poco conocido. Amós, ¿cierto? Está después de Joel. Gloria al Señor. Y como le decía, me entristecía un poco y después me daba un poco de miedo. Pero Dios es con nosotros. Y quiero darle lectura a su palabra en el libro de Amós, capítulo 3. Leer un par de versículos. Versículos 6 y 7. Y le damos lectura en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice el versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Amós, personaje cierto poco conocido. Y para ir cierto un poquito a la historia, quiero comentarles un poquito de este Amós. ¿Quién fue Amós? Amós dice proviene de un pequeño pueblo llamado Tecoa, en las colinas de pueblo de Judá.
a unos 16 kilómetros al sureste de Jerusalén. Fue el primero de los llamados profetas escritores, porque hubieron profetas, ¿cierto?, que anunciaban solamente, que anunciaban lo que Dios les hablaba, les decía, y ellos llegaban y lo anunciaban. Pero Amós, ¿cierto?, fue uno que también escribió lo que Jehová Dios, ¿cierto?, le mandaba decir. Amós vivió, ¿cierto?, en el siglo octavo antes de Cristo. Como le decía, fue el primer profeta, uno de los primeros, ¿cierto?, que fue el que escribió también las profecías. Y los profetas escritores se dividieron también en dos grupos. Los profetas que fueron llamados a profetizar en Judá fueron Isaías y Miqueas. Y a Oseas y a Amós fueron llamados a profetizar en Jerusalén. Si bien Amós era de la provincia de Judá, Dios lo llamó para que profetice en la provincia más al norte, que era Jerusalén. Amós profetizó durante el reino de Usías, que estaba en Judá, y de Jeroboam II, que estaba en Israel. Y a mediados del siglo, ¿cierto?, octavo antes de Cristo, hubo un tiempo de gran prosperidad en las provincias de los reinos de Jeroboam y los reinos de Usías, en la cual, una vez más, Jeroboam en Israel retomó el control de las rutas del comercio internacional desde el camino real de la Transjordania y el camino hacia el mar a través de Jezreel y a lo largo de la llanura costera, como también lo menciona Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Aquí ya habían sido restablecidas las fronteras de Israel, desde Lebo Hamat en el norte hasta el mar Arabá, que comprende, ¿cierto?, el mar Muerto. Al sur, por su lado, Judá, bajo el reinado de Usías, recobró Elat, puerto marítimo, y se expandió hacia el sur-oeste, alcanzando algunos lugares filisteos. Israel y Judá alcanzaron así una nueva fuerza política y militar. Pero la situación religiosa seguía en un estado lamentable y deplorable. Bendito sea el Señor. Con todo lo que habían conseguido, con todo lo que tenían, todas las riquezas, todos los bienes, lo que podían alcanzar, pero se olvidaron de una parte, y que para Dios es la más importante, la parte espiritual. Bendito sea su nombre. Y si nos ponemos a pensar, eso se reflejará algo en nuestros tiempos. La historia se repite. Desde los tiempos primeros hasta nuestros tiempos. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude. ¿Y cuáles eran estos estados deplorables que existían en ese entonces? Y usted vaya comparando. Idolatría desenfrenada. Ricos que vivían lujosamente mientras los pobres eran oprimidos. Inmoralidad
generalizada, sistema judicial corrupto, etcétera, etcétera. ¿Se asemeja algo a nuestros tiempos? Bendito sea su nombre para siempre. La gente creía que esta prosperidad era señal de la bendición de Dios. La tarea de Amós fue proclamar el mensaje de que Dios estaba disgustado con su pueblo. Su paciencia se había agotado. El castigo era inevitable. La nación sería destruida si no cambiaba su corazón. Gloria al Señor. Ese era el mensaje que tenía que entregar este profeta Amós. Se le fue entregado, se le fue revelado el mensaje. Y Amós, a lo mejor con temor, lo empezó a entregar. A diferencia de Jonás, que Jonás tuvo miedo y huyó. Pero Amós recibió, fue y entregó. Bendito sea su nombre. Aunque, como leíamos anteriormente, él le correspondía a lo mejor la otra provincia, la de Judá, porque él había sido de esos lugares. Pero Jehová, Dios, lo llama, vente acá, acá te necesito, acá profetiza, aquí di lo que yo tengo que realizar. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando les decía, leía esto, me daba un poco de temor, porque no es fácil entregar un mensaje de esta índole, de estas características. Una, porque la recepción es diferente a que venga aquí, ¿cierto?, un evangelista y derrame bendición para cada uno. Bendito sea su nombre para siempre. Pero si analizamos y la tomamos la palabra del Señor como tremenda bendición para nuestras vidas, también va a ser bendición para ustedes, para mi vida, para el pueblo del Señor, para la iglesia, para la nación. Bendito sea su nombre. Dice en el primer capítulo, el primer versículo de Amós, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en el día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. 2 años antes de que sucediera algo tremendo en ese lugar, ¿cierto? Dios le entrega lo que tenía que hablar. Porque ya, ¿cierto? Dios estaba, como decíamos, estaba hastiado, ya estaba, como decimos muchas veces vulgarmente, ya estaba hasta la coronilla, con un pueblo rebelde, un pueblo mañoso, un pueblo desobediente, un pueblo que quería hacer lo que se le venía en ganas. ¿Por qué? Porque tenía todas las comodidades. Había economía abundante, ¿cierto? Había buen pasar, había buena economía entre los que tenían la economía, y era un lugar bendecido, si se toman las palabras de los mismos pobladores de ese entonces. Era un lugar bendecido, porque había de todo. Pero lo que decimos, ¿cierto? Realmente lo que importa es lo que está acá dentro de este envase, lo que está acá y lo que está acá, que es lo que a Dios le importa. Estaba muy pobre y cada vez más, y cada vez más. Bendito sea el Señor para siempre. Amós tuvo esta tarea y tuvo que hacerlo, a lo mejor también con temor,
porque no es fácil hablar de estas cosas. En el capítulo 2 de Amós, vamos para que vayamos entendiendo un poco por qué Dios estaba así. Del versículo 6 nos dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudos aquel día, dice Jehová. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entendiendo, ¿cierto?, de a poco por qué el Señor ya está hastiado. Porque había muchas cosas, ¿cierto?, que el pueblo ya había dejado. La nación había dejado. Y se habían ido tras otras cosas. Vuelvo a decir, ¿se asemeja algo de eso en nuestros tiempos? Claro que sí. Claro que sí. Porque siempre las historias se repiten. Usted conoce las historias, ¿cierto?, de la Biblia. Cuando Dios hace juicio, no queda nada. Y nuevamente, ¿cierto?, su misericordia se renueva. Y nuevamente el pueblo, ¿cierto?, dice servir y seguir a Dios de todo corazón. Pero pasando el tiempo, nuevamente, ¿cierto?, vienen los buenos pasares, las buenas situaciones, y una vez más el pueblo se corrompe y vuelve a hacer lo malo. Una y otra vez. Y en estos tiempos vemos cómo, ¿cierto?, la inmoralidad de nuestros tiempos, ¿cierto?, es pan de cada día. Y la Escritura no miente, porque dice que a todo lo bueno, ¿cierto?, se le llamará malo. Y a todo lo malo, ¿cierto?, que a Dios no le agrada, todo lo incorrecto, todo lo impuro, la sociedad, el mundo lo encuentra correcto, lo encuentra bueno. Y eso es lo que vende, y eso es lo que declaran.
Y muchas veces el pueblo de Dios también cae en esto y se acomoda a estas cosas para no estar mal con los de afuera, para no estar mal con nuestros vecinos alrededor. Y nos acomodamos y aceptamos cosas, las dejamos pasar. Bendito sea su nombre para siempre. Es fuerte después cuando tenemos que escuchar una sentencia, cuando nos dicen que nos queda poco, cuando el varón de Dios le fue a decir, cierto, al rey, que iba a morir, que prepare todo porque iba a morir. ¿Por qué iba a morir? ¿Por hacer las cosas bien? Porque se había desviado. Pero dice que en su interior él, cierto, sintió una angustia tremenda y se pone y se humilla y llora y se humilla y clama y gime a este Dios. Y después vuelve el profeta, el varón de Dios, y le dice, Dios te ha concedido un tiempo más de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de reconocer cuando andamos mal. Muchas veces el pueblo de Dios no tiene la capacidad de entender de que sus caminos no son los caminos de Dios. Porque nos conducimos muchas veces a nuestra propia forma de vida, nuestra propia forma de creer cómo es el Evangelio. Conocimiento hay mucho. Nadie puede decir yo no sé nada. Pero aquí lo que le interesa al Señor es tu corazón, es tu forma de vida, es la forma de que tú te conduces dentro del Evangelio. Bendito sea su nombre. Quiero invitarlos también que vayamos unas hojas más atrás de su Biblia. En el libro de Oseas. Bendito sea el Señor. Oseas capítulo 6. Del versículo 4 en adelante dice en el nombre del Señor. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, ni holocaustos. Y conocimiento de Dios más que holocaustos, disculpen. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a alguien, algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver
el cautiverio de mi pueblo. Bendito sea el Señor. Sentencias fuertes, sentencias firmes. Bendito sea el Señor. Porque aquí había una forma engañosa de adorar, una forma engañosa de servir, una forma, cierto, engañosa de dedicarle tiempo al Señor. Por eso que le dice que la piedad de ellos es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Recordemos que en ese lugar es desierto, calor, sol abrasador. Y por eso le dice que su piedad es como esa nube de la mañana, que solo está un momentito y después desaparece. Como el mismo rocío, que después del calor, ¿cierto?, lo hace desaparecer. No es nada, no dura nada su piedad, no dura nada su misericordia. No dura nada, ¿cierto?, sus buenas acciones. No dura nada su corazón sometido. Es como la nada. Por eso es imperioso en estos tiempos, mis hermanos, que realmente nos arrepintamos de todo corazón. Es imperioso en estos tiempos que realmente dobleguemos nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Y no nos conformemos a lo mejor por venir a hacer nuestros rituales habituales, ¿cierto? El día miércoles, el día domingo. O los que están, ¿cierto?, en un cuerpo específico, venir también ese día a dedicar ese tiempo, entre comillas, a Dios. Porque muchas veces, ¿cierto?, se viene con otras mentalidades y no para venir a adorar y servir al Señor, sino que venimos dispuestos, ¿cierto?, con otras mentalidades, con otras formas, o muchas veces a regañadientes, porque esta semana tenía que hacer algo y se me encomendó predicar o coordinar o dirigir algo. Pero ¿por qué a mí si también tienen la otra hermana o la otra hermana? Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es nuestra dedicación a Dios? Por eso hay que arrepentirse de todo corazón. Y usted me puede decir, pero hermano, si nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿cuál es el castigo que puede venir? Si como iglesia estamos organizando eventos, como cuerpo, ¿cierto?, ya están organizados, ¿cierto?, ya hay una convención organizada, ya hay un encuentro, ¿cierto?, de Dorcas también organizado. Ya hay programadas, ¿cierto?, vigilias. Ya hay programadas muchas otras cosas más. Y otras por venir. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De este corazón engañoso. No somos malvados. No salimos afuera a acribillar a nadie. No vamos en patota, ¿cierto?, a asaltar un negocio, un almacén o cosas parecidas. Pero hay cosas que están acá adentro que también a Dios le desagrada. Que es un corazón altivo. Arrepintámonos de este corazón altivo. Arrepintámonos de este corazón soberbio. De este corazón egoísta, egocentrista. Este corazón mañoso. Este corazón que no se deja someterse. Que a cualquier reprensión salta. Y comete hasta con sus mismos líderes. Corazón prepotente. ¿De qué tengo que arrepentir? Sigo. ¿Y cuántas cosas más? Bendito sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas nos van alejando, nos van apartando. Y ya no hay una genuina relación y comunión con Dios. Porque hay otras cosas más importantes que tener comunión y relación con Dios. El mismo trabajo.
La ociosidad. Es que estoy cansado, tengo que descansar. Hay algunos que descansan de su descanso. Se levantan y están cansados, pero no le dan tiempo a Dios. No le dedican tiempo a Dios. No le dedicamos tiempo a Dios. Llegarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Porque aquí podemos venir, y siempre se ha dicho, aquí podemos venir y podemos estar acá arriba. Podemos entregar de aquí a allá el mensaje. Y los de allá, algunos, ¿cierto?, lo pueden recibir con alegría, con vítores, con júbilo. Pero ¿cuánto dura eso? El día martes 1 hora y media. O sea, miércoles 1 hora y media, 1 hora. Depende, ¿cierto?, de quién estén encargados del servicio. El día domingo, ¿cuánto dura eso? 2 horas y media, 3. Bendito sea el Señor. Porque también cuando se empieza a alargar también, incluso hasta eso reclamamos. Oh, que el pastor, ¿por qué se alarga tanto? 1 hora, mi pastor. ¿Cómo se le ocurre? Porque en otros lugares, no sé si usted lo ha escuchado, yo sí, y lo he visto. Para la palabra del Señor, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Pero hermanos, si las estadísticas dicen, ¿cierto?, que nuestra mente, ¿cierto?, solamente toma atención, ¿cierto?, un cierto tiempo, después ya divaga, se va para allá. Ya no hay atención. Entonces el mensaje tiene que durar solamente un cierto tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Comodidad al mundo. Bendito sea el Señor. ¿No se supone que nuestra mente se renueva cuando venimos a Jesús, a Cristo, a la cruz? ¿Y por qué tenemos esos pensamientos? La historia cuenta de un varón de Dios que habló del Señor, empezó a hablar, empezó a predicar. Y dice que ese lugar se llenó. Y habían ciertos lugares en el que la gente se subía arriba a escuchar. Y en eso tanto dice que iban pasando las horas. Y dice que uno de ellos que estaba arriba se queda dormido. Y cae. ¿Y qué le pasó cuando cayó? Se murió. Se murió. Pero este varón dice que va y pone manos. ¿Y qué sucede? Sana. Se reincorpora. Se va a su lugar y el varón sigue hablando de Dios. Sigue predicando. Y no era un par de minutos ni un par de horas. Horas, horas y horas. Pero en nuestros tiempos hay que acomodarse al mundo. Hay que acomodarse a la sociedad. Bendito sea su nombre para siempre. Dios nos ayude. Hay cosas que mejorar. Ciertamente. Por eso Dios nos habla, nos advierte. Hay cosas que tenemos que mejorar para agradarle mucho más a Él, para que nuestro caminar sea más agradable al Señor, para que mi ofrenda que le pueda traer al Señor pueda ser aceptada, agradable. Dios nos ayude. Dios nos ayude a entender estas cosas. Porque muchas veces, cierto, tenemos por abominaciones otro tipo de cosas. Pero al apartarse de Dios, empieza con nuestra mente, que la llenamos de otro tipo de cosas. Nuestro corazón, que se llena de otro tipo de cosas. Y para Dios ya no hay cabida. Amós afirma que la rectitud y la justicia son esenciales en una sociedad y para una sociedad sana. La religión es algo más que las determinadas festividades o celebraciones en asambleas sagradas. La verdadera religión demanda una vida recta. La manera como los seres humanos tratan a los demás revela cómo es tu relación
con Dios. Jesús dijo que el más grande mandamiento era gloria al Señor, amar a Dios. Y el segundo, bendito sea el Señor. Este es el mensaje de Amós y el que hoy en día necesitamos. Vivimos en una sociedad moderna y materialista, pero no debemos engañarnos pensando que la modernidad que está a nuestro alrededor constituye una verdadera bendición de Dios. La prosperidad material conduce frecuentemente a la corrupción moral y a la corrupción religiosa. La visión externa de los ritos cristianos no es suficiente. Dios demanda nuestra obediencia total. Una sentida disposición del corazón que se traduce en una acción de completa adoración a Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de acciones hacia quienes nos rodean o hacia los demás. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Nuestra relación también para con los demás. Podemos hacer todo lo demás. Adoramos al Señor, dedicamos tiempo, dedicamos espacio, nuestra vida a lo mejor, pero a lo mejor hay algo que no hacemos. Mirar alrededor, necesidades, mirar alrededor que hay angustias, que hay familias destruidas, que hay mucha necesidad espiritual alrededor. Pero nosotros estamos tan centrados que son las cosas las queremos para nosotros nomás. Podemos tener incluso a un familiar que a gritos nos pide ayuda, pero nosotros no. Creemos que estamos adorando a Dios, entonces tenemos que dedicar todo tiempo a Dios. Pero Jesucristo fue el primero que hizo obras y se dedicó a los demás. Y con esas obras que él hacía adoraba al Padre. No dejemos de hacer estas cosas, porque así también si no lo hacemos, también estamos engañando y no estamos creyendo, los mejores religiosos o los mejores cristianos. Iglesia, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, que podamos reflexionar un poco en estas cosas que muchas veces, pasamos por alto, porque muchas veces necesitamos solamente que nos soben la espalda, disculpen la expresión, pero necesitamos también que nos corrijan. Nuestros hijos, nosotros, ¿cómo aprendimos? ¿Con sobaditas? Los que ya tenemos una cierta edad, no fueron sobaditas. Jóvenes, nosotros no nos crecimos con sobaditas en la espalda. Látigos, que muchas veces eran la hebilla del cinturón, era una manguera cortada, lo que había, una varilla de mimbre, lo que había, para enrilarnos, para corregirnos, porque nuestros padres querían que seamos mejores. Sí, usted puede decir, pero eso es cierto, eso no se debiera hacer. No, correcto. A lo mejor tomaron esa forma porque no tenían otra. Mejor sí se equivocaron y con algunos se pasaron. Sobre todo, si somos los mayores. Porque también teníamos una labor de proteger y cuidar a los pequeños, a nuestros hermanos menores. Pero aún así Dios nos ha mantenido en pie y aquí estamos.
Usted aquí está, mi pastora. Gracias a lo mejor a esa mala forma de corregirnos, pero en su corazón de estos padres era corregirnos para bien. Y si Dios nos habla de esta forma es para que nos quiere corregir para bien. Así que no rechaces la palabra del Señor, porque toda es inspiración de Dios y es para nuestro bien, para corregirnos, para instruirnos, para que seamos mejores. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi amada iglesia. Quiero invitar a mi hermana Patricia que pueda estar orando por la palabra del Señor. Y estará pasando aquí nuestra hermana Vero para que pueda continuar con el servicio. Padre amado, vamos delante de tu presencia, bendito Rey de Gloria, para darte muchas gracias, Señor, por esta palabra que has hablado en nuestras vidas, Señor. Ha sido claro.